Pensando en lo que Mauro... Bueno, primero vamos a orar. Señor, muchísimas gracias, te doy por este momento, gracias por tu amor y misericordia hacia nosotros, Señor. Ruego en esta hora, Señor, que estemos atentos a tu palabra, Señor, con un corazón sencillo, humilde, podamos escuchar, Señor, lo que tú tienes para con nosotros. Sin duda, todo lo que hemos preparado para hoy es para tu gloria. Por eso ponemos en tus manos el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muy bien, estaba pensando acerca de la ofrenda que Mauro mencionaba, y es importante que tengamos, seamos prudentes en estos tiempos, que tengamos 2 o 3 tinajas en nuestra casa. ¿Y a qué me refiero con esto? Montoncitos de dinero. Eso es ser prudente. Cuando se te termina la billetera gorda de tu plata, de tu sueldo, siempre es importante tener una tinaja de ahorro, una tinaja de los imprevistos que podemos llegar a tener. Eso es ser una persona prudente en estos tiempos. Siempre tenemos que tener un respaldo económico. Y eso es ser prudente, hermano. Eso es ser prudente. Tenemos que tener siempre esos pocitos allí guardados, porque cuando vengan estos imprevistos económicos que estamos pasando, tengamos de dónde agarrarnos. Y ese tiene que ser el creyente. El creyente tiene que ser así, prudente, astuto, responsable con su economía. Nosotros sabemos en qué tiempo estamos viviendo. Nosotros cuando miramos al cielo y vemos árboles en color rojizo en el cielo, ¿qué decimos? Se viene el agua. Eso es lo importante, ser astuto, ver que con estos tiempos que están viniendo tenemos que ser astutos y decir, tengo que tener un ahorro para los imprevistos. Nada más, eso es lo que quería agregar ahí, era un pensamiento que se me había venido. Vamos a la palabra de Dios, a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Este es un pasaje que seguramente nuestro pastor Marcelo lo debe saber de memoria, porque él siempre habla de Efesios. ¿No es cierto, Marcelo? Bueno. Ajá. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Y Él os dio vida. Escuche bien, antes que empiece, escuche bien. Yo desde aquí voy a estar pidiendo para que, hermano, no se me duerma. Si no, voy a pedir que el Espíritu Santo le pegue un sacudón allí donde está, para que pueda prestar atención en esta hora, qué es lo que Dios quiere decir a su vida, a su corazón. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si hacemos un paneo general de estos versículos o un resumen general, podemos ver qué es lo que Pablo, el apóstol Pablo, nos quiere decir en este pasaje. Si tú vas a tu casa y quieres desentrañar lo que dice este pasaje, lo podés dividir en 3 partes si tú quieres. Del 1 al 5 podemos ver la resurrección espiritual de aquella persona que conoce a Cristo. Después, el versículo 6, podemos ver que esa persona que es rescatada, hay una ascensión espiritual. Cómo se manifestó el poder de Dios con respecto a nosotros. Cuando hallamos la gracia de Dios en nuestras vidas, Dios dice que nos hace una ascensión espiritual a nuestras vidas. Y del 7 al 10 podemos leer, notar el poder de hacer buenas obras y demostrar la gracia de Dios por toda la eternidad. Eso es más o menos si tú lo quieres dividir. Ahora bien, también podemos notar aquí que el apóstol Pablo en estos versículos nos va a conducir, dice, nos conduce en las profundidades del pesimismo, de lo negativo acerca del hombre. ¿Por qué? Porque dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego es como que nos arranca de ese estado postrer del hombre, de allí del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso al hombre, de ese estado pecaminoso. Pablo en estos pasajes saca a ese hombre de ese estado de muerto, de delitos y pecados, y luego los llevará a las alturas de la gloria de Dios. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. También Pablo aquí en este pasaje nos muestra lo que el hombre es por naturaleza y lo que puede llegar a ser por la gracia de Dios. Esto sencillamente, generalmente, haciendo un panorama de este pasaje, Pablo nos quiere mostrar esto. Y para seguir desarrollando este tema, lo que somos por naturaleza, hermano, mi querido amigo que hoy nos está visitando, lo que somos por naturaleza. El apóstol Pablo aquí comienza con una descripción demoledora de la condición humana apartada de Dios, en la que están incluidos todos los hombres. Dice, estabais muertos, Efesios 2:1. También todos nosotros los mismos que los demás, Efesios 2:3. Ahora bien, si usted quiere ahondar más en este tema acerca de la condición del hombre, vaya, por eso es importante que usted tenga su Biblia. Venga a la iglesia con su Biblia. ¿Por qué? Para que no se quede con lo que yo diga. Ahí estando en su lugar con su Biblia, en su casa, abra las Escrituras y diga, mira, el que estuvo hablando dijo esto, a ver, voy a chequear si es cierto. Si usted quiere ahondar en este tema acerca de la condición humana, vaya a Romanos y los 3 primeros capítulos habla de la condición del hombre. Pablo desarrolla el mismo argumento allí en Romanos, en los 3 primeros capítulos, para decir que tanto los paganos, los judíos y finalmente toda la humanidad son culpables ante Dios
por sus pecados. Dios está dejando en claro cuál es el diagnóstico para ser el ser humano. Y, por supuesto, hoy la gente no admite esto. No quiere entender que por sus pecados están perdidos. Es muy difícil que allá en la calle la gente hoy admita eso. Y vos cuando hablas con las personas y le empezás a predicar el Evangelio o le testificás, hoy la gente, la sociedad se conforma y diciendo, no estamos tan mal. Podemos, sí, es bueno mejorar las leyes. ¿Usted qué piensa? Sí, es bueno que se mejoren las leyes allí afuera. Tal vez un mayor bienestar, ojalá bajaría la inflación, diríamos. Y una buena educación tal vez para conseguir una sociedad más justa. Eso es el deseo que hoy la gente está pidiendo allá. Es lo que quiere. Mire, mi querido hermano, como ya sabemos, y a ti que nos estás visitando hoy, como sabemos, una enfermedad requiere ¿qué? Un remedio. Y mientras, escuche bien, mientras el hombre siga fracasando en reconocer la gravedad de su condición, seguirá poniendo remedios superficiales e ineficaces para su condición. Y como le dije antes, es bueno, sí, es bueno tener una buena educación para los chicos, para el hombre, es muy deseable. Igual que las leyes más justas, que sean administradas con justicia. Pero todo eso tenemos que entender primeramente nosotros y enseñar a los demás que todas esas cosas no podrá rescatar al ser humano de su muerte espiritual. No podrá rescatar al ser humano de su muerte espiritual. Y Pablo sigue ahondando en este tema a estos hermanos de esta iglesia, diciendo, estábamos muertos. Y la muerte aquí, cuando habla el apóstol Pablo de estar muerto, está hablando de una separación de Dios, una muerte espiritual. Y esto queda muy bien ilustrado cuando el hijo pródigo regresa a su casa y el padre le dice, refiriéndose a su hijo, era muerto y ha revivido. Lucas 15:32. La fuente de la vida verdadera es Dios. Por lo tanto, estar sin Él es estar muerto. Escuche bien esto. Estar sin Él es estar muerto, pero no físicamente, sino estar muerto espiritualmente. Ajenos a la vida de Dios. Efesios 4:18. La causa, ¿cuál es la causa? La causa de esta muerte espiritual es debida a nuestros delitos y pecados. La palabra delito aquí incluye el cruzar un límite establecido o desviarse del camino correcto. Eso es un delito. Por otro lado, pecado tiene que ver con no dar en el blanco, no alcanzar la medida. Esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Eso es pecado. Se refiere a quebrantar o transgredir la ley de Dios. 1 Juan 3:4. Ahora bien, cuando juntamos estas dos palabras, juntamos delitos
y pecados, Dios está viendo a la humanidad como fracasados y rebeldes. Dios ve a la humanidad como rebeldes y fracasados. Imagínense usted si yo me paro en la vereda y le digo a todo el mundo, Dios te ve como rebelde y fracasado. Sos un rebelde y fracasado. Imagínense la respuesta de la gente. Y por supuesto, este diagnóstico de ser rebelde y fracasado delante de Dios, por estar separado de Él, por estar muerto espiritualmente, la gente no lo acepta. No es fácil de digerirlo, que alguien venga y te diga eso. Y no lo estamos diciendo porque somos malos ni que esto, que eso, porque es la verdad. Estamos predicando la verdad, enseñando la verdad. Y si vos vas y le decís eso, estás derrumbando todo el buen concepto que tenemos, o que la gente tiene ahí arriba, afuera, el buen concepto de cada uno. No, no, pará, no, yo no. Estábamos muertos, estábamos esclavizados, dice la palabra de Dios aquí en este pasaje. Y cuando Pablo dice andábamos en nuestros delitos y pecados, está describiendo una forma de comportamiento y modo de vida, un estilo de vida de allí afuera. Y la triste realidad es que en ella, por más que aparentan, no hay libertad. No hay libertad. Aparentan tener todo. Gozar de una buena vida, gozar de los placeres de este mundo, de tener una buena posición, de tener una buena salud. Apariencia, pero no hay libertad, sino una terrible esclavitud para conseguir todas esas cosas a fuerzas de que no teníamos control. ¿Y cuáles eran esas fuerzas que mantienen al ser humano en esclavitud? ¿Cuáles son esas fuerzas? Y bueno, Pablo lo dice aquí, son tres, no voy a desarrollarlo por el amor del tiempo. Y menciona tres: corriente de este mundo, el sistema que estamos viviendo allá afuera, el sistema, las corrientes de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, y los deseos de nuestra carne, los deseos míos, del yo. Esas son las tres corrientes que mantienen al ser humano en esclavitud. Pero yo, sacando mi conclusión acerca de esto, yo no le puedo, a veces yo escucho sentir por ahí, es un chiste, pero cuando te pasa algo le echamos la culpa al coludo. Al coludo es el diablo. A veces todas nuestras penurias le echamos la culpa al coludo. Así, yo he escuchado eso. Pero no debemos echar la culpa de nuestra situación de esclavitud al mundo, al diablo y a la carne. Nosotros muchas veces somos los principales culpables, porque sabiendo y voluntariamente nos habíamos rebelado contra la autoridad de Dios, y así nos convertimos en hijos de desobediencia. Estábamos muertos, estábamos esclavizados, estábamos condenados. Pablo lo expresa por medio de una frase que provoca mucho rechazo, capaz que en estos días. Éramos por naturaleza hijos de ira, Efesios 2:3. Y acá debemos aclarar que la expresión hijos de ira no se refiere a niños pequeñitos ahí que estamos enojados, que Dios está enojado con niños pequeñitos ahí por decir hijos de ira. Pablo
Pablo utiliza aquí otro concepto como hijos de desobediencia para referirse a la raza humana por haber rechazado a Dios. Son objetos de su ira. Ahora bien, muchas personas rechazan el concepto de un Dios de ira, por supuesto, y no debemos pensar que su ira, la ira de Dios, es igual que la ira del hombre. No comparemos. Porque muchas veces cuando nosotros nos enojamos con alguien, actuamos muchas veces o decimos cosas por nuestro mal carácter, por venganza muchas veces, actuamos con ira, o simplemente por malicia. Y no comparemos esa ira del hombre con la ira de Dios. La ira de Dios se refiere exclusivamente a la reacción que Dios tiene frente al mal. Debemos notar también que la ira de Dios no está peleada ni reñida, o no debemos separarla de decir, bueno, Dios es Dios de ira y ya está. No, mi querido amigo que hoy nos está visitando. Dios no es un Dios solamente de ira. Debemos juntarlas con su misericordia y su amor. Todas están unidas en el mismo carácter de Dios. De hecho, Pablo relaciona todos estos conceptos con Dios uno detrás de otro cuando dice en Efesios 2, 3 y 4, éramos por naturalezas hijos de ira, sí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ahora bien, Pablo escribe esta carta y menciona estos tres estados, pero lo menciona en pasado. Estábamos muertos, estábamos esclavizados y estábamos condenados. En tiempo pasado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está diciendo? Que esta carta fue escrita a una iglesia, a personas que ya habían conocido a Dios, que la gracia ya había sido derramada en sus vidas. Y Pablo aquí escribe esta carta como para pegarle un sacudón y diciendo, no se olviden de donde Dios los rescató. No se olviden cuál era su condición antes de haber creído en Cristo Jesús. Lo que éramos. No se olviden. Y yo cuando leía este pasaje se me venía a la mente como un ejemplo de testimonio. Yo me acuerdo años anteriores que vos para predicar el Evangelio te decían, escribí tu testimonio en un papel. Escribí tu testimonio en un papel, estudialo, y eso va a ver que te va a servir para predicar el Evangelio, con tu testimonio de vida. Y acá en este pasaje yo puedo ver que es un testimonio de vida. ¿Por qué? Porque te enseña qué era lo que eras, lo que Dios hizo en tu vida y los propósitos que Dios tiene para tu vida en el futuro. Eso es un testimonio de vida, mi querido hermano. Predicar el Evangelio a las personas, aquellos diciendo, Dios me rescató de esta vana manera de vivir. Yo estaba muerto, estaba esclavizado y condenado por el pecado. De ahí me sacó Dios. La gracia de Dios hoy soy salvo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios vino a mi vida. Dios me rescató de esa condición. Me perdonó, me restauró, me dio vida, alegría, gozo por vivir, por seguir adelante. Pero tengo que proyectarme en el futuro.
Lo que Dios hizo en mi vida, lo que de dónde me sacó, lo que Dios hizo en mi vida y lo que yo tengo que hacer. Lo que yo ahora hago. Es un testimonio de vida lo que Pablo está diciéndole a estos hermanos. Lo que somos por la gracia de Dios, en medio de esta condición desesperada que el hombre enfrenta por su naturaleza caída, Dios intervino para revertir esa situación, su situación, mi situación. Dice, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Escuche esto, hermano, no se olvide, estábamos muertos espiritualmente, nos ha resucitado con Cristo. Éramos esclavos y nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales en una posición de honor y poder. Lo que Dios ha hecho, Pablo afirma aquí en este pasaje que Dios nos ha salvado, por gracia sois salvos. ¿Y en qué consiste esta salvación? Pablo describe la salvación en términos de nuestra unión con Cristo. Efesios 2, 5 al 6 dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Repita conmigo, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es asombroso, mi querido hermano, amigo, que Pablo aquí no está describiendo únicamente acerca de Cristo, sino de nosotros también. Notemos bien lo que dice, Dios nos resucitó, levantó y sentó a nosotros con Cristo. Es fundamental dar toda la importancia de vida al hecho de que todos estos beneficios los recibimos en virtud de nuestra unión con Cristo. Esto, y escuche bien esta frase, mi querido hermano. Esto es lo que realmente distingue al verdadero cristiano. ¿Está con Cristo o está en Cristo? Ya hemos visto este tema pasadamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, esas cosas que éramos de nuestra naturaleza anterior al haber aceptado a Cristo, todas esas cosas, las cosas viejas, estando en esclavitud, estar muerto, estar condenado, esas cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Esa es la verdadera importancia. No es importante que usted venga acá a la iglesia, se siente, cante, ofrende, salude y se vaya a su casa. Eso es algo secundario. Lo importante para su vida es que usted esté en Cristo, que usted tenga a Cristo en su corazón. Y eso es lo que distingue a un verdadero cristiano que es salvo al que está allá afuera. Tal vez en este momento sea conveniente añadir también que aunque Pablo comienza a describir esta unión a partir de nuestra resurrección con Cristo, realmente esta empieza antes. Colosenses 2:20 dice, si habéis muerto con Cristo. Es importante señalar que el verdadero creyente no está solo aquel que cree en Cristo, murió por sus pecados, sino aquel que muere con Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Ahora bien, ¿por qué lo ha hecho? Y acá en este pasaje, para expresar el origen de esta iniciativa salvadora de Dios, Pablo usa 4 palabras que están aquí: misericordia, amor, gracia y bondad. Como dijimos anteriormente, nosotros estábamos muertos, por lo tanto, éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No había ninguna obra que pudiéramos hacer, ningún mérito que nos ayudara a obtener la salvación. Todo eso lo recibimos como un favor inmerecido de parte de Dios, por medio de la fe. No hay lugar para ninguna glorificación humana, toda la gloria le corresponde a Él. Por eso Pablo añade que nos salvó a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Efesios 2:7. Cuando Dios levantó y exaltó a Jesús, a su Hijo Jesús, demostró la supereminente grandeza de su poder. Efesios 1:19. Pero cuando nos levantó a nosotros, te levantó a ti, demostró también las abundantes riquezas de su gracia. Ahora somos, escuche bien esto, ahora somos evidencias vivientes de su bondad que señalan hacia Él y lo seguirán haciendo durante toda la eternidad. Tú eres una evidencia viviente. Tú eres un milagro de Dios para esta sociedad. ¿Entiendes la importancia, mi querido hermano, de lo que somos delante de Dios? ¿Entiendes la importancia de dónde nos sacó Dios? Y la posición en la cual estás hoy. Y los propósitos eternos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Parecería que es muy difícil de digerir todo esto. Es difícil de digerir, pero es así. Pero no solo en la eternidad, también ahora, hoy, en este tiempo, en este momento, debemos manifestar la grandeza de Dios y lo que ha hecho por nosotros por medio de obras que le glorifiquen. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Pablo ya ha explicado con claridad que somos salvos por la gracia de Dios, por un regalo inmerecido de parte de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. Sin embargo, la verdadera salvación, escuche bien, la verdadera salvación, si usted dice que es un hijo de Dios, porque dice que un día aceptó a Cristo en su corazón, debe producir frutos. Una vez que aceptamos a Cristo como Salvador, no nos convertimos en una maceta en el rincón. Estoy viendo la maceta que está allá en el rincón. No somos una maceta que estamos ahí. No. Debemos producir frutos. Una vida de frutos. Así que, aunque no somos salvos por obras, ese concepto debemos entender muy bien. No somos salvos por algo que yo hice. No por mis obras. No soy salvo por eso. Sí, así que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras sí son el resultado de la obra de Cristo en mi vida. Y yo lo debo manifestar ¿en qué? En frutos, en obras.
Ahora Pablo termina subrayando, ya terminando, un contraste de lo que dijo al principio. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Efesios 2:2. Pero ahora que hemos sido resucitados con Cristo, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Y yo cuando leía este pasaje le compartía a mi señora en el desayuno hoy. Esto me hace acordar a la vida de Job. Y vos lo comparás con la persona que conoce a Dios. Job estuvo en una terrible condición. Una vida de amargura, postrado, enfermo, mal. Esa condición terrible, que hoy está el mundo así, por rechazar a Dios. Pero un día Dios lo levantó de ahí, a Job. Lo levantó, lo restauró, le dio vida y lo colmó de bendiciones. Así trabaja Dios en la vida del ser humano. Lo levanta, cuando Él reconoce su condición, lo levanta de ese postrer estado como estaba Job y lo colma de bendiciones, restaura su vida. Así pasó en mi vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos siguiendo la corriente de este mundo, pero cuando resucitamos con Cristo, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ella. Acá hay un contraste absoluto. Por lo tanto, la vida nueva que Cristo nos da se tiene que percibir en nosotros. Se tiene que percibir. La gente tiene que ver en usted lo que Dios ha hecho en su vida. Si no, ¿cómo van a buscar de Dios? ¿O cómo van a conocer de Dios si en nosotros no ven nada? Se tiene que percibir la nueva vida en Cristo Jesús. Y para sacar una conclusión, ya terminando en esta mañana, mi querido hermano, no debemos, como testimonio de vida, no debemos olvidarnos del pasado. Muchos dicen, yo el pasado no quiero saber nada, ya me olvidé, yo hoy vivo. No. No debemos olvidarnos del pasado. De dónde Dios nos sacó, hermano. Para valorar el presente, para valorar este presente que tenemos, que vivimos, y proyectarnos en el futuro. Este pasaje nos anima, les animo, a través de este pasaje, querida iglesia, a vivir como unos verdaderos cristianos, a estar en Cristo, a crucificar nuestro yo, no olvidarnos de su misericordia, amor, gracia y bondad para con nosotros. Y por último, la gente debe percibir la nueva vida en Cristo en nosotros, por medio del servicio a Dios. Debemos evidenciar que somos hijos de Dios. Amén. Bueno, vamos a terminar con una oración en este tiempo, agradeciendo en primer lugar de dónde Dios nos sacó, lo que somos ahora y los propósitos eternos que tenemos. Señor, muchísimas gracias te doy por este momento. Gracias, Señor, por habernos hablado a nuestras vidas y que lo que hayamos digerido en este tiempo lo podamos poner en práctica. De mostrar, de evidenciar que somos hijos de Dios, de glorificar tu nombre a través de nuestros frutos, de nuestro trabajo. Este año se ha proyectado estar sirviéndote, Señor, hemos planificado y queremos estar en medio de
de esto para estar trabajando, evidenciando, llevando frutos, Señor, para tu gloria. Hay mucho trabajo en este año, pero queremos poner en tus manos nuestras vidas y que nuestras vidas sean de gloria para ti, oh Dios. Señor, gracias por este tiempo y gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén y amén.